necesario que lo hagamos con todo nuestro corazón. Amén. Estoy triste porque me toca predicar a mí, siendo que yo no soy predicador. No me fío de lo que digo. Amén. Así que si me dejo llevar por lo que hay en mi corazón, Amén. Amén. yo les tengo que decir que la palabra es la del Señor, no es la mía. Por eso yo no quiero predicar y no me gusta que me manden a predicar, porque yo no sé. Así que yo me voy a limitar a predicarles algo que está escrito. Amén. 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 Y recuerden que el Señor tiene deseos y tiene padecimientos también. Amén. Tiene su corazón dolorido. Y eso lo vamos a ver ahora en la lectura. Jeremías, capítulo 8. Jeremías, capítulo 8, verso 18. Lamento sobre Judá y Jerusalén. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está el Rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano. Nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, a punto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bendito sea como mi Padre. ¿Sabe, Señor? Estoy preocupado, Señor Jesús, porque yo sé que la hija de tu pueblo ha estado muy enferma y casualmente no haya el bálsamo que tú has dejado. Te ruego, Señor, que tú tomes la dirección de mí y que hagas conforme, Señor, a lo que tú has estipulado en la palabra. Que tú pongas palabras en mi boca para que hables a este pueblo, Señor, porque aquí hay un pueblo que todavía tiene una esperanza. Señor, no nos hemos corrompido tanto porque queremos, Señor, ese bálsamo, Padre, de nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a buscarlo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Como hemos leído, el Señor está preocupado porque la hija de Sion no tiene la medicina que necesita. El bálsamo de Galaad es una medicina que Dios ha dejado para su pueblo. Pero ¿por qué su pueblo no recibe la medicina? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que no han hallado el medio para acercarse y tomarlo. Una pregunta fue hecha. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Entonces, si hay bálsamo en Galaad y hay médico, entonces ¿por qué no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Él quiere que todo el mundo se arrepienta, que todo el mundo tome esa medicina, y entonces no son capaces de hallarla y recogerla. Cuando Dios provee algo para la gente o le da una vía de escape a esa gente y la rechaza no queriendo caminar por esa vía, entonces Dios hace una pregunta. Pues todo lo que Dios podía hacer lo hizo. Él proveyó a la gente, lo ignoró, se alejó de allí. Entonces la pregunta, ¿por qué?
Él ha hecho su parte, entonces el resto es para nosotros. Amén. Él dio la medicina. El rey Ocosías, hijo de Acaz y Jezabel, un creyente fronterizo, y tomó la misma determinación que su papá, Acaz. Saben que él murió en las viñas de Nabot, y Jezabel se la comieron los perros y solamente dejaron las palmas en su mano. Pues un hijo de ella llegó a ser rey. Un día, mientras caminaba por el palacio de Samaria, se cayó por la ventana y se hirió de gravedad, y los doctores no pudieron hacer nada más. Ocosías envió a 2 de sus siervos escogidos y los envió a consultar al dios de Ecrón, a Belzebú, para saber si había de vivir o no. Él confiaba en ese Dios, ¿verdad? Recuerden, él era un israelita. Él se había apartado de las promesas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se aparta de las promesas de Dios? Mientras estos hombres iban por el camino a consultar a Belzebú, el ángel de Dios vino a uno que estaba bebiendo para Dios en aquel desierto, en una casa de árboles. Ese era Elías. El ángel del Señor vino a su cuarto, le dijo: levántate y párate en el camino. Ustedes saben que es imposible esconder los pecados de la vista de Dios. Él conoce todo. Parece que es como un cuento, una historia que pasó, pero les está hablando a ustedes, porque ustedes son el pueblo escogido de Dios. El ángel dijo: párate allí en el camino, Elías, y se paró, y esperando que ellos pasaran, cuando ellos venían, aquellos 2 caminantes que venían a su encuentro, Elías les dijo: id y decid al rey que os envío con así dice el Señor. No se levantará de la cama en que se encuentra, moría. Preguntadle por estas cosas, ¿por qué envió a consultar a Belzebú? ¿Es que acaso no hay Dios en Israel o profeta? Y por eso consultas a Belzebú. Hermano, muchas veces nos vamos a quemarles velas a santos que están en el camino, allá en un pedestal. A otros santos que hacemos con nuestra mano de talla, de obra, y vamos a consultar, porque somos muy religiosos. El pueblo gitano hemos sido muy religiosos. Pero ahora tenemos conocimiento de que la sanidad solamente puede venir de Dios. Él fue a preguntar a aquel demonio, aquel espiritista, aquel Belzebú, porque había confiado en él. Pero Jeremías le salió al encuentro de esas personas y les dijo: regresar por donde habéis venido y decirle al rey que morirá en su cama por esa enfermedad que él. Amén. Me pregunto si esta nación en la cual vivimos, herida con demencia, desenfrenada en el placer, es porque nos desviamos hacia el beber, el apostar, el fumar, comportarnos de la manera que hacemos para obtener ese placer. Es algo por el cual no hay placer en la casa de Dios. ¿Acaso es porque no hay gozo en servir al Señor? Es que tenemos que satisfacer el precioso deseo de nuestro corazón con las cosas del mundo. Me pregunto qué sucederá cuando Dios nos pida cuentas en el día del juicio y nos pregunte por qué nos fuimos tras estas cosas para obtenerlo. Hermano, es muy serio. Es muy serio. Cuando hacemos estas cosas,
Cuando nos hemos entregado al Señor con todo nuestro corazón, Amén. es para que dure para siempre, Amén. hasta el fin de los tiempos. Cuando Amén. nuestra vida acabe, nosotros estaremos agarrados a la palabra de Dios, porque ese es el bálsamo que hay en la. Siendo que el placer de un cristiano está en el Señor, Amén. Él tiene un gozo inconmensurable y lleno de gloria para sus creyentes. Porque es que el mundo busca las cosas como esas para tratar de satisfacer su deseo interior con las cosas del mundo. Amén. Cuando los gozos del Señor son para el pueblo de Dios cultos de oración a la antigua, el Espíritu sobre la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras fui pecador, yo hice todo lo que pude hacer en el mundo. Hice muchas cosas, pero todas satisfacciones juntas no hayan la satisfacción de estar por un momento en la presencia de Dios. Amén. Por muchos años hemos estado en este mundo, Amén. recogiendo y adquiriendo conocimientos del mundo y obteniendo toda clase de placeres, porque creíamos que era algo duradero. Amén. Pero ¿qué pasa cuando hemos terminado de todas esas cosas? Hay dolor de cabeza. Amén. Todo lo demás es falso y de fantasía. Todos los placeres de pecados momentáneos solo hablan de uno verdadero que es el descanso y el placer duradero en el Señor. Amén. Qué bien se está en la presencia de Dios. Gloria a Dios. No podemos igualarlo ni cambiarlo por una cosa del mundo. Amén. El mundo pasará, todas las cosas del mundo son pasajeras, pero el descanso de Dios está. La paz del Señor es eterna. ¿Por qué la iglesia de Dios viviente tiene que ir tras esas cosas para encontrar el placer? Nuestro placer está en servir al Señor. Amén. ¿Y cuánto durará eso? Hasta que dure tu vida aquí en la tierra. Amén. Tenemos un cuerpo de tiempo y mientras dure este cuerpo de tiempo, tenemos ocasión de obtener este placer. Amén. Y cuando terminemos nuestro tiempo, allí vendrá el gozo del Señor, Gloria a Dios. que no podemos compararlo con Amén. ninguna cosa de las que hemos visto en el mundo. Amén. El rey les dijo qué apariencia tenía aquella persona, y los siervos le dijeron, tenía un vestido de piel, de pelo, y tenía un cinturón de cuero, y el rey lo conocía bien, lo odiaba con todo su corazón, pero sabía que era el Dios. Amén. No importa cuánto ellos odiaban al siervo del Señor, cuando él envía con así del Señor, ellos sabían que era verdad. Amén. La nación no sabe qué es el Espíritu Santo y el poder de Dios. Es la verdad, y aún así ellos voluntariamente dan la espalda a Dios, Amén. y Dios les va a pedir cuenta. ¿Por Amén. qué fuiste tras de estas Gloria a cosas? Dios. Solo tenemos una cosa segura donde poner nuestra fe y nuestra confianza, Amén. y es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es inimitable, Amén. es verdadera, es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, si nos paramos por la palabra y ponemos nuestra palabra Amén. en la mano, entonces una oferta que le hacemos a Dios, y Dios no falla. Amén. Nosotros le ofrecemos nuestra vida y el Señor la toma. Amén. Pero Él nos promete tantas cosas que están escritas en la Biblia para que nosotros las tomemos. Amén. Y tenemos que tomarlas, Gloria a Dios. quieras o no quieras. Amén. Amén. Porque eso es la verdad. Amén. La nación hoy sabe que el Espíritu Santo y el poder de Dios es la verdad. Y aún así ellos voluntariamente le dan la esperanza a Dios y le van a pedir cuentas, porque ellos
fuiste de esas cosas. Amén. La gente del mundo que ha vivido, que vivimos, está enloquecida por el placer. Aborrecen los cultos de oración. Aman la televisión y los chistes, las revistas de música y la música moderna. Es una lástima. Cuando la iglesia está en esa situación, entonces necesita un avivamiento que traiga a los genuinos ojos del Señor. Amén. Necesitamos orar. ¿Por qué estamos fríos? ¿Por qué estamos tan indiferentes? ¿Por qué no vemos la obra del Señor? ¿Por qué no recibimos el Espíritu en su iglesia? Bendito sea el Señor. Eso, dice, un hombre muere a la puerta de la casa de un médico. Con el medicamento que tiene el doctor y el remedio, la medicina. Pero el hombre se acuesta en la puerta del doctor y se muere allí, rechazando la medicina. ¿Podremos culpar al doctor de esa muerte? Eso sucederá con todos nosotros. Eso sucedió con Ocosías. No porque no había profeta y no fue porque no había Dios en Israel. Fue por la tartamudez del rey. Él odiaba al profeta porque así el profeta le reprendía en sus pecados. Él conocía todos los pecados del rey. Y el Señor se disgusta con tales ofertas. Así, por su condición egoísta, Él envió a preguntar a un espiritista si viviría o no, o odiaba los caminos del Señor. El doctor tiene el remedio para tu enfermedad. Tú tienes que tomarla o rechazarla, no culpes al doctor. Es la manera con Dios. Él tiene el remedio para todas estas cosas. Él tiene el remedio para el pecado de muerte. No culpes a Dios y no te la tomas. Gloria al Señor. Dios tiene voto inconmensurable para el paciente. Tiene poder ilimitado. Sanidad, salvación, gloria, bondad, misericordia. El remedio para deshacerse de todo su odio y malicia. ¿Y para qué queremos tener odio y malicia de nosotros? ¿Verdad? No fuimos hechos así. Usted dirá, yo quiero tener fe. Le es dada a usted. La tiene al lado suyo. Ahí mismo puede coger, tomar la fe y ese es el primer paso de fe. ¿Cómo se consiguen los remedios? Se consigue una droga. Trabajan en un laboratorio. Consiguen una vacuna o medicina que sirva contra la enfermedad. Luego toman un conejillo de indias, con la enfermedad que le dan la vacuna al conejillo. Y se recupera, entonces lo dan al ser humano. Pero a veces funciona y otras veces no funciona. Unas veces cura a uno y lo matan al otro. Pero hay una cosa que usted puede descansar con seguridad. El bálsamo que tiene Dios en Galat curará todo lo que dijo. Amén. Dice la ciencia médica que la mayor parte de los que mueren del corazón. Hoy en día toda clase de enfermedades que están padeciendo, las cuales no saben nada al respecto, es por la manera que viven y viven en incredulidad. Ustedes se dan cuenta que hay muchos virus, muchos gérmenes, muchas sustancias que matan a la gente y que no pueden remediar. Hay mucha gente. Y entonces aparece la vacuna contra ese virus, pero luego aparece otro más fuerte todavía que no conocemos nada. Dios envía sus mensajeros por toda la tierra con sanidad divina, y la gente se ríe en su cara y dicen que eso no existe.
envía el Espíritu Santo para quitar el pecado de un hombre. Ellos se le califican como un montón de idiotas. Dios les va a preguntar por qué lo hicieron. Nosotros no queremos que nos pregunten por qué. Tendremos que responder ese día por nuestra actitud, con respeto a su Espíritu Santo y sus promesas. Ella puede ser que sea muy buena persona, pero si no cree la palabra de Dios, es un pecador. Dice la palabra de Dios que el que no creyere ya es condenado. Gloria a Dios. Amén. Y saben ustedes que Él ha dado la palabra para todo el mundo. Él dio la salvación a todo el mundo. Él pagó todos los pecados del mundo. Pero el mundo no quiere saber nada de él. Solamente unos pocos han creído en Él y guardan su palabra. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus fines son caminos de muerte. Nosotros sabemos la verdad, que Jesucristo nos salva de todo pecado y que la sangre de Jesucristo nos santifica a los creyentes y nos llena con el Espíritu Santo. Pero la gente no quiere tomarla. Esa es la razón por la cual tenemos las cosas de la manera que están. Siempre encuentran gente que dice no puede dejar de hacer esto o aquello. El profeta habló a un cristiano, bueno, a uno que no sabía, dijo, conviértete. Al Señor dice, es que yo no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque hay algo en mí que no me deja, digamos, cuando pasa una mujer, se me va la vista detrás. Gloria a Dios. Así que él dijo, yo voy a orar por ti. Oró por él. Y Dios le dio el Espíritu Santo a aquella persona y después de eso cambió toda su vida. De hermano, ya no me atraen las mujeres. ¿Saben por qué? Porque allá al fondo de todas las mujeres, en medio y más allá, estaba Cristo. Él me ha dado tal amor que no puedo olvidarlo. Él me ha hecho cambiar. Y ya no pienso en mujeres, quiero aquel que me da la salvación. Gloria a Dios. La gente rechaza el suelo y la gente no le gusta la idea de nacer de nuevo. Algunos ministros enseñan que nacer de nuevo es dar la mano al pastor y tener compañerismo con la iglesia. Pero el nacimiento del Espíritu es como un nacimiento natural. Es un revoltijo. Amén. La gente no le gusta el revoltijo. Dice, ya sea en un pajar que nazca niño, en el mejor hospital y el más famoso de que hay en España. Es un revoltijo. Nace envuelto en sangre y eso les da vergüenza y nadie quiere eso. Pero yo quiero un nuevo nacimiento. Aunque sea un revoltijo, yo me encuentro allí dentro de ese revoltijo, en esa sangre, mirando al Calvario. Gloria al Señor, y eso me da la salvación y un nuevo nacimiento. Cuando el hombre es nacido de nuevo, Dios le hace hacer cosas que jamás se imaginó que haría. Quizás le haga chillar, gritar, etc. No importa a qué nivel debo llegar, yo quiero un nuevo nacimiento, una nueva vida. No importa con qué nombres seamos calificados o clasificados. Yo quiero una nueva Cristo, una nueva vida en Cristo, pero la nueva vida viene cuando esa vieja ha muerto. Tenemos que tener una matanza de nuestra vida anterior para que haya un nuevo nacimiento. La gente no quiere morir. Quieren el nuevo nacimiento, pero sin morir. Cuando viene el nuevo nacimiento en ustedes, ¿qué decir a ellos? Verán a usted porque usted está sellado y marcado. Usted ya no vive su propia lujuria, está muerto
es una criatura nueva. Amén. Hubo un tiempo donde no tenían vacuna para la viruela. Cuantísimos no han muerto por causa de la viruela, Amén. hasta que descubrieron la vacuna contra la viruela. Bendito sea el Señor. Amén. Pero como hemos dicho antes, a veces mata a unos y a otros los de la vida. Pero hubo una vacuna allá en la orilla del Jordán y vino con la vacuna. Dios la probó en su propio Hijo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo probaron cuando Él salió del río en la enfermedad, en la lepra, en la ceguedad, en la sordera, Amén. en la mudez. Amén. Levantaba a mudos, le volvían a hablar. Creía que los leprosos era por causa del pecado, pero los leprosos le dijeron al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarnos. Gloria a ¿Y Dios. qué dijo él? Sí, quiero limpiarnos. Amén. Solamente Gloria a Dios. ir y decirle y dar lo que el sacerdote o recomienda Amén. para estas cosas. Y fue y limpió a los leprosos. Amén. Venían enfermos de todas las partes del mundo y Él los sanaba a todos. Gloria a Dios. Él es tan bondadoso que siempre está dispuesto a ayudarte. Amén. En la enfermedad, en la salvación, Gloria a Dios. bendito sea el Señor. Amén. Y Él no se quedó con la vacuna él solo, porque a Él lo mataron Amén. y resucitó. Amén. Y Él le dio la vacuna a los discípulos. Id con esta vacuna, con el bálsamo de Galá, id a todos y hacer discípulos a todos los que creyeron. Amén. ¿Hasta cuánto, Señor? Hasta el fin del mundo. Amén. A todos cuantos el Señor quieran venir al Señor. Amén. Y estamos en un tiempo complicado porque ahora nos toca a nosotros ofrecer esa vacuna. Nosotros no la hemos creído o no la hemos podido recibir aún, pero sabemos que está escrito en la Biblia que cuando 2 o 3 se congreguen en su nombre, Dios estará en Amén. ¿Y qué pasará, hermanos, con esa vacuna? Que Él sana todo lo que dice que ha de sanar. Amén. Él hizo todo que pudo para la esposa del Señor Jesucristo, Amén. para todo el pueblo, para todo el mundo. Pero todo el mundo se va mirando la vuelta atrás porque no quiere saber nada de Él. Pero si tú quieres, Gloria a Dios. pues, Amén. gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, tenemos que darnos cuenta que Él estaba preocupado por la hija de su pueblo, que estaban fuera, salieron de Israel. ¿Sabes que Israel salió de su patria y fueron regresados 70 años después? Pero hubo una gente que se quedó fuera, a los fines del mundo. Amén. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler tomó las armas y mató a 6 millones de judíos. Gloria a Dios. ¿Por qué les mató? Porque eran creyentes en Dios Amén. y todas las cosas le iban bien, tenían dinero, tenían Amén. Amén. viviendas. Gloria a Dios. Y Alemania estaba empobrecida porque había salido de una guerra. Amén. Así que Hitler dijo que era el Mesías y la gente de Alemania creyó en el Mesías. Amén. Siguió a ese Mesías y dio la muerte a 6 millones de judíos y 1,5 millones o 12 millones de gitanos. Amén. ¿Ven ustedes por qué les mataron? Porque ellos tenían el bálsamo de Galá. Amén. Ellos tenían la primogenitura. Ellos sabían que eran de Dios y pertenecían a Dios. Amén. No querían regresar porque tenían todo allí. Tenían tesoros, tenían tierras, tenían de todo. Ellos no participaban.
Pero Dios dijo que aquel pueblo que venía de fuera, como hemos leído en Jeremías, era el pueblo de Dios. ¿Y por qué causa los volvió a la tierra de Israel? Después de matar a unos cuantos, ¿verdad? De unos cuantos miles, fue porque ellos creyeron al Mesías. Y nuevamente ocurrirá eso otra vez. La Segunda Guerra Mundial fue el segundo ahí, que ya pasó. Pero el tercer ahí viene pronto. Y tomará a un judío, tomará a uno que sea creyente, tal como ese, como le llaman, el de Rusia, el Putin. Uno como ese, que creerán hacerle un servicio a Dios y masacrarán a la... No sé cuándo, la tercera guerra mundial. Pero él se cree que está haciendo el favor a Dios. Y no le hace favor a Dios. Porque un día le preguntará también, ¿por qué no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿No había profeta? ¿No había Dios? Pues sí, existe Dios, existe un profeta, porque aquí habemos varios profetas con la palabra de Dios. Amén. Y hoy nos toca a nosotros bendecir y ser de bendición. No odiar ni injuriar a las personas que no conviven como Dios. Entonces nuestro deber es meditar sobre esa cosa. A paz nos ha llamado. Y nosotros tenemos que llamar a paz. Para que tenga que la medicina, la hija de mi pueblo, y está enferma, a sanarnos. Porque al que cree, todo le es posible. A los que no creen, ya están muertos en su pecado. Amén. Y Dios no gasta bromas ni se ríe con nadie, sino que llora en su corazón porque el pueblo de Dios está triste. Por causa de que no recibe sanidad. ¿Cuántos enfermos hay en el pueblo gitano? Yo digo el pueblo gitano porque es pueblo de Dios. Nos ha llamado a los gitanos a promulgar el evangelio a toda criatura. Y si somos capaces de hacer que crean esa gente, no en nosotros, sino en la palabra de Dios, todo está hecho. Porque Él dijo, consumado es. Todo lo que he podido hacer, lo he hecho. Todo lo que he podido dar, lo he dado. Ahora, ¿por qué no habéis tomado medicina? Gloria al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor, el tratamiento que ha puesto en nuestro corazón. Yo no quiero equivocarme, por eso les hablo la palabra de Dios.